Hola, en este espacio tenemos a la doctora Karel Guevara, especialista en neuropsicología clínica, en el cual abordaremos un tema muy interesante y que nos servirá de ayuda en nuestro día a día, que es cómo mantener nuestro cerebro en forma y también conversar un poco sobre la relación con nuestro cerebro, obviamente, porque una cosa va ligada a la otra. Esperemos que en este espacio puedan aprovechar estas herramientas, esta conversación que vamos a tener con esta gran especialista que nos ayudarán en nuestro día a día para superar muchos obstáculos y evitar que las emociones nos afecten. Bienvenida, doctora Karel. Gracias por este espacio que tenemos para hablar sobre este tema. Muchísimas gracias a Guías Médicas. Realmente para mí siempre es un placer poder dirigirme a la audiencia especial que sigue a Guías Médicas. Así que nada, estoy aquí para poder contestar las preguntas y poder ilustrar a las personas que están del otro lado de la pantalla. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la salud mental y su relación con el cerebro. Desde el punto de vista de neuropsicología, explícanos un poco esa relación, esa ciencia que existe con respecto a este tema, a esa relación que existe. Sí, bueno, en principio primero explicar que la neuropsicología es la unión de dos ciencias, la psicología por un lado y la neurología por otro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emociones, naturalmente tenemos que hacer referencia al cerebro, porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, inclusive nuestra conducta se gesta en nuestro cerebro. Entonces, si nuestro cerebro no tiene unas adecuadas condiciones, naturalmente vamos a estar afectados, ¿no? Por ejemplo, es importante que la audiencia sepa que nuestro cerebro es químico, pero también es eléctrico. Entonces, se me viene a la mente en este momento un ejemplo que hoy por hoy, las personas están padeciendo mucho de trastornos de ansiedad o trastornos del estado del ánimo como la depresión. En este caso, por ejemplo, para explicar un poco más la parte biológica, se ven alteradas las sustancias químicas de la dopamina y la serotonina. Esto naturalmente es biológico, pero a nivel biológico tiene un impacto en nuestro comportamiento y a partir de esa conducta es que podemos ser capaces los especialistas de poder determinar qué tipo de trastorno se está atravesando. Entonces, es importante conocer que las emociones no solamente son lo que vemos, tienen un trasfondo mucho más importante y tiene una explicación neurobiológica. Hablemos de las emociones y quiero enfocarme obviamente en las emociones negativas. Y en esta oportunidad, aprovechando que la doctora se encuentra con nosotros, quiero ver si es posible que me explique cómo afectan estas emociones negativas a nuestra salud mental y a nuestro cerebro. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero es importante recordar que existe un amplio rango de emociones. Esas emociones negativas son las emociones displacenteras, las que generalmente no nos gusta sentir, pero esas emociones displacenteras vienen a darnos una información, que algo no está bien con el entorno donde estamos, ¿no? Naturalmente, nos avisan, es la forma de que nuestro organismo se conecte con lo que está pasando día a día. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos emociones displacenteras como la ansiedad, como el miedo, como la tristeza, esto puede llevar a un estrés crónico. La ciencia nos ha dicho que un estrés crónico genera unos niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, desmedida. Entonces, al tener una hormona como el cortisol en una sustancia desmedida, pues naturalmente vamos a ser más proclives a desarrollar trastornos del estado del ánimo. Pero eso por un lado. Pero además de eso, por ejemplo, la ciencia también ya nos ha dicho que esa estructura que se llama hipocampo, que es la que se encarga de poder procesar las memorias y el aprendizaje, también se ve reducida en su tamaño cuando tenemos niveles de cortisol alterados. Por tanto, vamos a tener más dificultad para poder concentrarnos, por tanto, vamos a tener más dificultad para poder memorizar información y por ende también para tomar decisiones, ¿no? Pero también la ciencia nos ha dicho que hay una estructura que se llama amígdala y la amígdala justamente es la responsable de poder procesar esas emociones que son poco agradables o que son displacenteras. Entonces, si tenemos estados alterados o constantes con estas emociones displacenteras, ¿qué ocurre? Pues esa estructura llamada amígdala resulta en una suerte de una hiperreactividad, de tal manera que empieza a percibir los estímulos en el entorno como una alerta, como una señal de peligro constante, cuando realmente nos está dando un peligro real. Entonces, por eso es que es importante que cuando nosotros hablamos de salud mental, estamos hablando de cuidar el cerebro. Por ejemplo, en el día a día, ¿esto cómo se traduciría? Cuando estamos en entornos que son conflictivos, nos genera esto que he explicado anteriormente. Cuando estamos en entornos que nos generan incertidumbre, resulta en lo que acabo de explicar. Por eso lo ideal y lo real, porque es posible hacerlo también, es procurar relaciones interpersonales saludables, es procurar ser lo más organizados que podamos dentro del control que podemos tener, practicar la flexibilidad cognitiva, que es, hay un punto de las variables en la vida que no somos capaces ni vamos a ser capaces de poder controlar, y en función de esa flexibilidad
habilidad cognitiva, yo puedo tomar decisiones de forma mucho más asertiva. Entonces, estas cositas que parecen obvias y a veces yo digo que son como de sentido común, recuerdo una profesora en la universidad que me decía el sentido común es el sentido menos común de los que existen, y es cierto, porque parecería que eso es obvio pensarlo, pero al final del día no es obvio, porque cuando estamos en un entorno, por ejemplo, de conflicto o un entorno donde nos genera este tipo de emociones displacenteras, llega un punto de que se normaliza, se codifican redes neuronales que este tipo de comportamientos dicen es lo que conozco, es lo que he vivido y por aquí empiezo a desarrollarme, hasta que el organismo empieza a decir con ansiedad, empieza a decir con estados depresivos o empieza a decir algo no anda bien porque siento apatía, tengo una anedonia, por ejemplo, por la vida. Entonces, este tipo de situaciones pueden ser prevenibles y en este caso me gustaría también acotar el hecho de que es importante que empecemos a hablar no solamente de la intervención en salud mental, sino de la prevención. En todas las áreas de la salud se habla de prevención y pocas veces hablamos de prevención de la salud mental y ese es el primer paso, cuidando ¿qué? Nuestro entorno inmediato. Excelente. Luego de escuchar un poco cómo impactan las emociones negativas a nuestro cerebro, viene otra pregunta que siempre me ha llamado la atención y es por qué las personas tienen estos cambios emocionales tan fuertes luego de un accidente o un evento neurológico. Sí, claro. Cuando hablamos de un evento neurológico, para ilustrar un poco a la audiencia, estamos hablando, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Más temprano en esta entrevista estaba mencionando de que nuestro cerebro es eléctrico, pero también es químico. Esa es la magia detrás de nuestro cerebro, nuestras redes neuronales. Entonces, por ejemplo, cuando se ve una alteración de esa conexión neuronal, por ejemplo, en la parte frontal o de la corteza prefrontal, vamos a ver cambios, no solamente en la parte del comportamiento o de las emociones, sino también, por ejemplo, de la autorregulación, de la toma de decisiones, inclusive del control de impulsos. La literatura científica y en la práctica clínica lo constatamos de que las personas pueden tener inclusive cambios de personalidad. Pacientes o los familiares de los pacientes que reportan, ¿no? Por ejemplo, antes era una persona muy callada y ahora es muy verborreica o muy verborreico o en la calle siente que tiene una suerte como de un delirio de persecución y todo esto se ha dado después de un evento neurológico. Entonces, a veces creemos que un evento neurológico solamente tiene connotaciones a nivel físico, ¿no? De pronto lo asociamos más con alguna parálisis de alguna área en concreto del cuerpo, pero muchas veces no, y simplemente los cambios se están dando a nivel de personalidad, a nivel del control de esos impulsos, a nivel de la conducta o a nivel del comportamiento. Pero más allá de un evento neurológico, creo que también es importante mencionar que no hace falta sufrir o padecer un evento neurológico para poder hacer uso de la ciencia, en este caso de la neuropsicología. Por ejemplo, la literatura científica nos dice que ya a partir de los 50 años, lo ideal sería que nos estemos haciendo esos chequeos cognitivos que nos permiten saber cómo está nuestra memoria, cómo están nuestros procesos atencionales, cómo está esa capacidad de resolución de problemas, porque naturalmente, así como exteriormente vamos envejeciendo, naturalmente también nuestro organismo interiormente también va envejeciendo. Entonces, ¿por qué es importante, hablando de la prevención que hace un ratito lo mencionaba, ¿no? Porque todavía no existe, digamos que un biomarcador directo que nos pueda decir está proclive a un deterioro cognitivo pronto o un deterioro cognitivo leve o mayor, salvo que haya una historia genética, por ejemplo, de Alzheimer, y que allí sí que es verdad que se puede hacer una intervención muy, muy temprana. Pero, por ejemplo, si ese no fuera el caso, ¿cómo nos podemos dar cuenta de que estamos teniendo un deterioro cognitivo propio de la edad, en virtud o en contraste de un deterioro cognitivo que no es propio de la edad? Y los deterioros cognitivos pueden evolucionar a Alzheimer, sí, otros no, también es cierto, pero una de las formas que podamos saber hacia dónde vamos es evaluar cómo estamos en el presente. Entonces, yo creo que este espacio sería importante también para incentivar a la audiencia desde la parte de la prevención, de la importancia de poder hacer esos chequeos cognitivos, porque nos podemos sentir muy bien, y muchas veces no estamos tan bien como creemos. Entonces la prevención es la clave. Casualmente quería hacer un paréntesis porque en la próxima edición de Guías Médicas, la doctora Karel nos comparte, ella es portada y nos va a compartir un artículo relacionado al papel que juega la neuropsicología y en el envejecimiento mental. Sí.
está abordando y tocará en ese artículo todo lo que está haciendo cotación ahorita sobre los trastornos cognitivos y cómo la neuropsicología, tanto de forma preventiva, así es, ¿verdad? Como lo acabas de mencionar, puede ayudar a las personas. O sea, no es necesario estar enfermo para acudir, así es. sino la importancia de la neuropsicología de forma preventiva también puede ayudar a las personas a llegar a tener unos trastornos cognitivos, ¿correcto? Efectivamente, y el hecho de poder darnos cuenta cómo está esa salud cognitiva nos permite entonces hacer estrategias de intervención. Hay muchísima evidencia científica en relación a lo que es la estimulación cognitiva, que es entrenar el cerebro. Se trata de eso, de tal forma que podamos ralentizar lo más que podamos ese envejecimiento que probablemente está haciendo de manera acelerada. También es importante mencionar que, si bien es cierto, van a haber trastornos cognitivos que no van a quitarse o no van a curarse, el acompañamiento de un neuropsicólogo desde la intervención en esa estimulación cognitiva, pero también en el acompañamiento psicológico, también es una forma de poder hacer intervención. A veces pensamos que la intervención tiene que ser curar. Muchas veces la intervención es saber acompañar y comprender al paciente. Entonces, en el campo de la neuropsicología, muchas veces el papel del neuropsicólogo es ese, es poder acompañar. Por ejemplo, se me ocurre ahorita un paciente que tercera edad, que está en un tratamiento de radioterapia por células cancerígenas en su organismo, de próstata, por ejemplo, y su geriatra empieza a verificar en consulta de que hay fallos de memoria o que su esposa empieza a contar las respuestas que le están haciendo, ¿no? Entonces el geriatra lo que dice, y yo creo que es mejor hacer una evaluación cognitiva, porque hasta ese momento todo el tratamiento que se estaba llevando con el paciente era netamente para trabajar el tema de las células cancerígenas en la próstata, ¿no? Entonces, como este caso, hay muchos otros, pero en este caso en concreto empezamos a hacer la valoración cognitiva y efectivamente es evidente ver cómo es el deterioro cognitivo acelerado que tiene el paciente, que puede ser, si bien es cierto, por toda la parte de radioterapia, porque hay una implicación, hay una sustancia química diferente que está entrando al organismo del paciente, pero no es que haya una relación causal directa. Entonces, sí que es verdad que estos primeros síntomas que el geriatra notó en consulta eran certeros, ¿no? Entonces, como esto, muchísimos otros pacientes que llegan con un especialista por una razón y derivan a neuropsicología. Quiero aprovechar que está abordando un ejemplo y le pregunto lo siguiente. Digamos, para una persona joven, vamos a decir joven relativamente, no adolescente, sí. Si una persona joven como de la edad promedio de 35, 40, casi 50, y presenta antecedentes familiares de Alzheimer, sí. De algún trastorno cognitivo, la neuropsicología tempranamente, si se aborda y esta persona es consciente que tiene un antecedente, puede lograr algún beneficio yendo al neuropsicólogo con tiempo para retrasar, porque acaba de decir que eso no se cura, pero uno puede pensar como, por ejemplo, yo tener un antecedente, acudir a su consulta y decir que usted de una u otra manera me puede ayudar a ralentizar esto. Sí, porque lo primero es que si ya tenemos un antecedente genético, si bien es cierto, no significa que yo directamente lo voy a padecer, pues naturalmente tengo un porcentaje de más probabilidades en comparación o en contraste con otra población, ¿no? Entonces sí, por supuesto, lo primero es porque podemos darnos cuenta si las funciones cognitivas están preservadas, están justo donde estamos esperando que estén en función de la edad que tiene el paciente, y si empezamos a encontrar que hay un deterioro acelerado para la edad que tiene, entonces hacemos intervención, hacemos estimulación cognitiva. ¿Qué es la estimulación cognitiva? De pronto, para ilustrar a la audiencia, es hacer ejercicios de entrenamiento de lápiz o papel o utilizando la tecnología. ¿Para qué? Para fortalecer redes neuronales que van enfocadas en esas funciones cerebrales, bien sea para resolver problemas, la resolución de problemas, bien sea para procesos atencionales, bien sea para procesos de memoria y también para procesos de regulación emocional. Nos hemos ido un poco también a la población adulta, pero quisiera hacer otra acotación de que la neuropsicología no solamente se enfoca en la población adulta, y podemos tener un paciente, no sé, de 15, 16 años que es adolescente, también con un accidente cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico, y pudiéramos decir, bueno, a los 15 o 17 años, ¿qué funciones cognitivas se pueden ir deteriorando si están en plena juventud? Bueno,
Sí, eso es cierto, pero un evento que es atípico en la adolescencia, inmediatamente se atiende a esa emergencia, hay que acudir con el neuropsicólogo para poder monitorizar cómo están esas funciones cognitivas. Ahora, intentaré no ser alarmista de que no es que nos ocurre algo y ya el panorama es totalmente catastrófico. Exacto. Realmente no, porque hay una maravilla y es que nuestro cerebro tiene la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad es justamente esa, la capacidad del cerebro de poder compensar una acción por otra, de poder generar nuevas redes neuronales a través de esa estimulación cognitiva, a través de ese entrenamiento cognitivo que nos permita recuperar parte de esa funcionalidad que anteriormente teníamos o en su defecto poder ralentizar ese deterioro que se está dando. Entonces, por ejemplo, a nivel de esta población adolescente que se me viene a la mente ahorita, es importante porque es una población que está en pleno auge de la parte académica, ¿no? Entonces, poder entender que quizás está empezando a olvidar información o que de pronto está teniendo cambios de personalidad o está teniendo cambios de humor con facilidad o cada vez es más proclive este adolescente o esta adolescente a ser más irritable. Esos son señales importantes para poder acudir con un neuropsicólogo. Ahora, lo ideal es que inmediatamente ocurra este tipo de evento neurológico, después que la persona o el paciente esté puesto a salvo, hay que dar seguimiento de forma inmediata con el neuropsicólogo porque es el especialista capacitado para poder evaluar las funciones cognitivas. No existe otra forma de poder saber las funciones cognitivas que no sea a través de una evaluación neuropsicológica, que naturalmente se aplican los test estandarizados en función de la edad cronológica que tiene el paciente en contraste con población que está dentro de ese mismo rango de edad. Es decir, que somos capaces de poder decir, esto está dentro de lo esperado, esto está dentro del estado saludable o, por su defecto, esto está teniendo un deterioro adelantado a lo que estábamos esperando o hay una afectación, necesitamos intervenir. Y eso es muy común, perdone que lo interrumpa, Sí. es muy común hoy en día en la población estudiantil, el trastorno de déficit de atención, Por ejemplo. que se le olvidan las cosas, Sí, bajo rendimiento escolar, y obviamente todo tiene una razón de fondo, y sí, es importante que la población sepa que esto es perfectamente tratable así es. con los especialistas como Sí, neuropsicología, y la verdad que no hay que dejar como postergar este tipo de cosas, de síntomas, vamos a decirlo así, y abordarlos en una etapa inicial, porque realmente sí se puede ayudar al así muchacho, es. sí se puede ayudar a los chicos a mejorar su rendimiento escolar. Sabemos que el rendimiento escolar Claro. es su futuro, Ujú. su promedio es su futuro. Y a veces eso es porque se está desarrollando, o eso es porque está enamorado, o eso es porque Sí. darle la culpa a cosas tan sencillas y no darle la importancia, puedes, inclusive tu hijo, perder grandes oportunidades, porque puede pasar. Y ahí es Así donde es. entra la neuropsicología. Yo creo que es importante como padres que se estén, digamos que como muy pendientes y muy presentes a cualquier tipo de cambio conductual. Ahora que decía el tema de los déficits de atención, las dificultades de aprendizaje, que tiene que ver con el neurodesarrollo per se. No es que ha existido o que se ha dado un evento neurológico catastrófico o inesperado. No ha ocurrido, pero los chicos o las chicas tienen una alteración de esas conexiones cerebrales que generan este tipo de dificultades, ¿no? Y también acotar lo que ha dicho en la adolescencia, atribuimos los cambios de comportamiento, de conducta a eso, a la adolescencia, ¿no? Como una etapa normotípica esperable que va a ser de crisis, ¿no? Y sí que es verdad que hay una parte que es bastante esperable, pero hay otras cosas que salen de la norma. Entonces, muchísimas veces, y los papás no tienen que saberlo todo porque, hombre, con ser padre ya es bastante la tarea, ¿no? Entonces, sí hay cambios en la conducta, sí hay cambios en el comportamiento. Es correcto, y uno como padre se da cuenta, porque obviamente tu hijo tiene un patrón de comportamiento, una forma de ser contigo, una forma de comportarse en tu casa, en la calle, y uno como padre lo identifica. Y cuando uno ve, digamos, que el hijo cambia algún patrón de comportamiento, ahí es donde siento que como padre debemos tener esa alarma y Así decir, un es, momento, ¿qué tan normal es esto que se está pasando? ¿Qué tanto tiempo lleva? Y si ya es momento de acudir, si algo está efectivamente, pasando de fondo. Entonces, eso es efectivamente. importante Sí, mencionarlo porque, como usted dice, ser padre, pero el papá es el que sabe y se da cuenta cómo es su hijo de raíz, cómo se comporta, y de repente saca un comportamiento y lo mantiene en un periodo de tiempo largo y tú dices, ya va, esto no es normal en mi hijo, así porque es, yo conozco a mi hijo y mi hijo así no es es. así, algo está pasando. Esas Sí. son las señales importantes que considero que deben tener los padres y no esperar a que, o achacárselas a algo simple, ¿no? Eso
eso es porque tiene acné y está así rebelde. Así O es. eso es porque no sé, el cielo está azul y entonces, o está gris y Y por eso él cambia se de humor. comporta. Sí, Sí, yo creo que con esta reflexión que acaba de decir, me gustaría dejar también un mensaje a la audiencia que la neuropsicología está al servicio no solamente de la población pediátrica, también de la población adolescente, también de la población adulta joven y también de los adultos mayores. Entonces, tenemos la capacidad de poder hacer acompañamientos basados en ciencia, en evidencia científica, justamente para poder luego determinar cuáles son los procesos de intervención mejores, ¿no? Y si prevenimos, es mucho mejor. La prevención siempre es mucho más correcto. barata en recursos, no solamente económicos, sino también de tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que abocarnos a eso, a trabajar el tema preventivo en lugar de la intervención. Si ya no hemos llegado a tiempo, bueno, vale, hacemos intervención. Es lo más importante con resultados esperados, pero los resultados van de la mano, no solamente el neuropsicólogo, sino también como padres, dar nuestro aporte en el sentido de ser responsables con las terapias, acudir y hacerlas en casa, porque siento yo que el éxito de todo tratamiento es un acompañamiento, como ella lo acaba de mencionar. Así es. Ella hace un acompañamiento, nos da las líneas, nos da las reglas, nos da como el horizonte, y forma parte importante como padre que esto tenga éxito porque es algo en conjunto. Y como hijos también, porque si estamos hablando de una población adulta mayor, ¿quiénes están cuidados del adulto mayor? Los hijos. Es Entonces, correcto. en esa etapa los hijos juegan una suerte de papás, ¿sí? Se cambia el rol, ¿no? Entonces, como hijos también es importante dar seguimiento a esas terapias, acudir a las citas, porque los hijos que conviven con ese adulto mayor son los primeros que se percatan de que algo está fallando. Es correcto. Y volviendo al tema de salud mental y cerebro, ¿cómo pueden afectar los traumas emocionales al funcionamiento del mismo? Sí, los traumas emocionales tienen una afectación profunda al cerebro. Más temprano en la entrevista mencionaba el hecho de que la amígdala, que es la responsable de procesar lo que es el miedo, por ejemplo, se vuelve hiperreactiva por las situaciones que previamente se han vivido. Y las neurociencias también nos han dicho que el hipocampo se puede reducir, que es el encargado de la memoria, ¿no? Entonces, en tiempo real, ¿cómo se vería? Una persona puede estar tomando decisiones en función de los eventos traumáticos del pasado, los eventos emocionales traumáticos del pasado, y no de la realidad que está viviendo en el presente. Por eso, por ejemplo, podemos ver personas que son dubitativas a la hora de tomar una decisión porque el miedo los secuestra. Y a veces podemos juzgar a priori, pero todo el comportamiento de los seres humanos tiene una razón de ser. Entonces, cada quien ha vivido una historia, cada quien ha intentado solventar las situaciones emocionales que ha vivido, algunas traumáticas, probablemente otras no, pero lo cierto es que esos recuerdos que son traumáticos resultan en una suerte de que se enquistan, ¿vale? Al enquistarse y no procesarse, que eso es lo que hace la psicoterapia, al no procesarse, entonces vamos juzgando la vida o vamos teniendo comportamientos en función de lo que vivimos en el pasado. Cuando hablamos de traumas emocionales tenemos que hacer referencia a esas dos emociones que yo diría que son de las más displacenteras, el miedo y la tristeza. Y por eso siempre las personas en estos casos siento que pueden andar por la vida echándole la culpa a otro, Por ejemplo, ¿cierto? ¿sí? O andan hiperreactivos a que todo el mundo me va a hacer algo. O tienen una condición en donde dice siempre me va mal a mí siempre es el que me va mal. Por ejemplo, Esa es otra. Efectivamente, ¿no? Porque son situaciones del día a día que muchas veces pasan desapercibidas. Sí. Y tú dices, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Mira, y es eso, yo siento que hay siempre algo de fondo y la importancia es el trabajo de la psicoterapia. Sí, las neurociencias también nos han dicho que cuando hay traumas emocionales en estas regiones más subcorticales que he mencionado, donde está la amígdala y el hipocampo, hay una peor o una pobre conexión neuronal hacia esas redes de la corteza prefrontal, que es la parte más cortical de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, esta parte de nuestro cerebro es la que nos permite en el hoy tomar decisiones, resolver los conflictos, analizar, reflexionar, la parte racional que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, al haber atravesado eventos traumáticos emocionales que no han sido procesados ahora como adultos, esa pobre conexión sigue estando. Entonces, vamos a ir por la vida tomando decisiones de maneras que no son las más saludables. Entonces, yo suelo decir que no somos responsables de lo que nos pasó, pero sí somos responsables de construir el adulto que queremos ser. Y en este sentido,
quisiéramos cerrar la entrevista sobre salud mental y cerebro, sobre qué recomendaciones nos daría como neuropsicólogo para mantener nuestro cerebro en forma a lo largo Sí. de nuestra vida. Para mantener el cerebro en forma hay que trabajarlo de manera multidisciplinar, con muchas variables. Las neurociencias nos han dicho que, por ejemplo, la alimentación, somos lo que comemos, alimentos ricos en antioxidantes, omega 3, alimentos ricos en vitaminas, pero también, por ejemplo, el tema del sueño. Vivimos en un mundo actualmente donde creemos que el multitasking o la multitarea es realmente lo funcional y lo productivo. Nuestro cerebro no está diseñado para la multitarea. Al contrario, realmente los procesos de atención que usted pase de una tarea a otra tardan entre 15 y 20 minutos. Entonces hará una muy bien y la otra la hará mucho más deficiente. Pero el mundo va tan acelerado que lo hemos normalizado. No hay que hacer 2 y 3 cosas al mismo tiempo. La capacidad de focalización que tiene en las otras tareas realmente no es de la misma calidad a la que está teniendo en la primera. Entonces, digo esto porque, por ejemplo, el dormir, decimos, bueno, yo con 2 horas tengo y ya está. Realmente no. Para poder dormir, nosotros descansar, quiero decir, en el proceso del descanso es fundamental porque ahí se consolidan los recuerdos, ahí también las células glías del cerebro permiten la limpieza del cerebro. Entonces, dormir es tan importante como alimentarnos. ¿Cuántas horas recomienda dormir? Mire, va a depender de la edad. Por ejemplo, en la vida adulta estamos hablando entre 6 y 8 horas, ¿no? Ahora, sí que es verdad que hay personas que dicen, yo con 5 estoy bien. Bueno, habrá que ver a la postre qué tan efectiva ha sido esa decisión, ¿no? Porque en el momento te puedes sentir muy bien, exacto, probablemente, ¿no? Ahora, los adolescentes necesitan más horas para dormir, por eso es que los papás se quejan, pasa todo el día durmiendo, pero es que lo necesitan, biológicamente lo necesitan. Entonces, dormir bien es fundamental, alimentarnos es fundamental, el entrenamiento físico, eso ya no es un tema de estética realmente, la actividad física es un tema de que genera dopamina, serotonina, que son esas sustancias químicas que nos generan placer y reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces la actividad física es fundamental. Cultivar relaciones interpersonales saludables, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque las personas con las que nosotros estamos conviviendo al día a día pueden ser personas que detonan en nosotros un elevado pico de cortisol, por ejemplo, ¿no? Entonces rodearnos de personas que al contrario de eso nos generen cercanía, actitudes positivas. Entonces necesitamos procurar esas personas. En función de eso hay que aprender a establecer límites saludables, ¿sí? Hasta dónde esa persona puede llegar y hasta dónde nosotros también sabemos que no podemos entrar porque hay cosas que no podemos cambiar del otro. Y entonces mejor en ese terreno no vamos a introducirnos porque no vamos a poder cambiar al otro, ¿no? Y creo que lo más importante también para acotar esa partecita es que nosotros debemos hablar con las personas que siempre hacemos chispa o algo que no nos guste, porque siento que la comunicación es lo más importante en el ser humano. Nosotros no hemos podido aprender a desarrollar la habilidad de comunicarnos telepáticamente o por señas o por mismo, pero la comunicación en este tipo de casos yo siento que siempre es importante. Si hay algo que no me gusta, decirlo. Si hay algo que me incomoda, decirlo. Si hay algo que debo trabajar, lo recibo. Y la comunicación siento que es la clave para que las relaciones sean saludables desde todo punto de vista. ¿Es correcto, cierto? Totalmente. Y para tener ese nivel de introspección de lo que acaba de decir, eso significa que tiene las redes neuronales de su corteza prefrontal en muy buen estado, óptimo estado. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque tener presente de que la otra persona no va a adivinar lo que queremos o lo que no queremos. Entonces, eso habla de una madurez de esa corteza prefrontal al decir, estas son mis necesidades, entiendo las tuyas, las valido o definitivamente no puedo cumplirlas porque, hombre, que sobrepasan lo que yo puedo darte en este momento, ¿no? Pero sí, por algo tenemos el lenguaje. Dice un viejo adagio que por algo tenemos 2 oídos y una boca, ¿no? Es aprender a escuchar más y luego entonces poder decir, ¿no? El planteamiento que queremos decir. No es escuchar para responder, es escuchar para comprender lo que está ocurriendo. Para entender, correcto. Así es. Doctora, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, por este gran tema que sé que va a ayudar a muchas personas que estén buscando información relacionada a este tema. Nuevamente, muchas gracias por este espacio en Guías Médicas. Esperemos que sea de gran utilidad para ustedes
Y no dejen de revisar la próxima edición de Guías Médicas, donde la doctora Karel estará conversando sobre el tema de neuropsicología y su relación con el envejecimiento. Así es. Muchas gracias.